¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un tema de suma importancia cuando estamos hablando de la comunicación en línea. Dadas las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos y todo lo que nosotros podemos hacer o compartir en cuestión de trabajo en línea, ya sea en un proceso de enseñanza-aprendizaje o en una reunión, una junta, un foro, un panel, debemos tener mucho cuidado en un aspecto muy particular que es la escritura. Generalmente cuando nosotros llevamos a cabo una comunicación en línea es de manera oral. Es decir, tenemos un auditorio, tenemos un interlocutor, generalmente es una persona que se dirige a un grupo de personas y esta persona que es el interlocutor se convierte en el emisor. Generalmente pensamos que el emisor es quien tiene la responsabilidad de la comunicación. En cierta medida sí, porque es quien tiene el objetivo o es quien marca la primera intención. Por eso es que también se le llama ego, porque en esta persona recae la iniciativa de este proceso de hacer común. Hacer común es la definición más simple de comunicación. Cuando hablamos de comunicación estamos hablando de hacer común una idea, un concepto, una figura, un relato, una historia, en fin. Estamos hablando de encontrar entre estas dos partes del interlocutor contra su receptor que encuentren una misma idea, ¿ok? O que compartan un mismo concepto. En ese sentido, la comunicación en línea es sumamente importante porque requiere de retroalimentación, requiere de respuesta, de tal forma que la responsabilidad en la comunicación es compartida, en principio para el emisor y en segundo lugar para el receptor. No solamente el emisor tiene la responsabilidad de que el mensaje llegue claro, directo y eficaz, como bien el ego o el emisor lo está definiendo, sino también es responsabilidad del receptor asegurarse que lo que está recibiendo es precisamente lo que ego quería compartir. Cuando hablamos de comunicación en línea, tenemos este detalle de responsabilidad compartida entre emisor y receptor. Se complica cuando el emisor es un grupo o cuando el receptor es un grupo o ambos, si estamos hablando, por ejemplo, de un panel, si estamos hablando, por ejemplo, de un foro. De tal forma que si ustedes se dan cuenta en una buena organización o en una buena manera de trabajar un foro o un panel, va a haber un moderador, porque finalmente el moderador va a ser quien lleve la guía de esta comunicación en línea. Vamos a poner ahora el escenario de que esta comunicación en línea sea exclusivamente a través del oído, es decir, que solo exista un mensaje verbal. Si estamos hablando de un mismo grupo cultural, el mensaje verbal va a ser igualmente entendido en el sentido de que usamos las palabras, el vocabulario, las oraciones, el tono de voz, el sentido que le damos al tono, al volumen, lo compartimos en ese grupo cultural. El mejor ejemplo pues son las frases coloquiales que usamos en cada una de las regiones de nuestro país, por ejemplo, de México. ¿Verdad? En el norte sabemos que hay ciertas expresiones que tienen un sentido, un significado distinto a como lo hacemos en el centro o a como sucede en el sur de México. Si nosotros compartimos un mismo grupo cultural, no va a haber ruido en la comunicación, porque este sentido va a ser igualmente entendido tanto en el receptor como en el emisor. Pero vamos a suponer que nosotros estamos usando una palabra en la que el receptor la escuchó en algún otro grupo cultural y le está dando un sentido diferente. Ese hacer común ya no se va a lograr, porque ya no vamos a tener esa misma idea, tanto emisor como receptor. De ahí que sea tan importante el manejo de la escritura. Cuando nosotros estamos trabajando una sesión en línea o una sesión como esta, en donde hay a veces un mensaje unidireccional,
la escritura se convierte en tiene un papel preponderante. ¿Por qué? Cuando nosotros escribimos, no hay más allá que esa palabra que estamos observando. Pero ¿qué características debe tener esa palabra? Sin duda debe estar bien escrita, debe estar utilizada en el sentido adecuado y debe ser considerada de acuerdo con el concepto o definición al que está relacionada esa palabra. ¿En qué recae esta importancia de la escritura cuando hablamos de la comunicación en línea? Justamente en que ese hacer común sea perfecto, sea el ideal, el eficaz, que el mensaje que tenía como intención el ego dar al receptor o alter sea exactamente el que había pensado o el que había planeado. ¿Qué estrategias hay para la escritura cuando hablamos de la comunicación en línea? El chat se convierte en un medio sumamente importante para que esta comunicación sea eficaz, para que el hacer común se dé. ¿Por qué? Porque en el chat puede quedar grabado, aparte de la conversación, parte de las definiciones o conceptos de lo que se están tratando en la charla o en la plática. El chat existe en varias herramientas de comunicación en línea, de las que tenemos ahora al alcance debido a la situación que estamos viviendo. ¿Qué otra herramienta para la escritura tenemos? Tenemos muchas formas de compartir. Podemos compartir pantalla en diferentes aplicaciones para la comunicación en línea y cuando compartimos pantalla estamos asegurándonos que el buen uso de la escritura tenga un papel preponderante en este hacer común. ¿En qué sentido hablamos del buen uso de la escritura? Pues en una correcta estructura de las oraciones, en una correcta estructura de las palabras y en un correcto uso de la ortografía. Si nosotros no tenemos una correcta estructura de las oraciones, de las palabras, de la ortografía, empieza a haber ruido en el mensaje. Cuando podríamos basarnos que la escritura es uno de los medios que nos van a ayudar a este hacer común, y no la usamos correctamente en una comunicación en línea, entonces vamos a cometer un doble ruido en la comunicación. ¿Cómo podemos fomentar la buena escritura a través de una comunicación en línea? Bueno, pues invitemos a nuestros interlocutores a no usar abreviaturas no autorizadas por la Real Academia Española. Ahora con las redes sociales es muy común que las personas busquemos esta inmediatez, escribir un poco más rápido y sustituimos el que debería estar formado por Q, U, E, por una K, ¿verdad? Y se empieza a hacer un lenguaje completamente nuevo en la escritura en redes sociales, cuando no debería ser. El lenguaje tiene sus reglas, el lenguaje tiene su forma de cómo está estructurado y esas reglas están para ser respetadas precisamente para lograr este hacer común de la mejor manera. ¿De qué otra forma podemos fomentar esta buena escritura? Con la lectura. Podemos invitar a nuestros interlocutores a realizar una lectura previa a la sesión o a la reunión que podamos tener en línea. Al tener esta lectura previa y asignar una lectura previa, ya estamos generando en nuestros interlocutores una imagen acerca de cada palabra de la que se ha leído. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando yo menciono la palabra bandera, en la cabeza de mi interlocutor, en el cerebro, no se genera una imagen de B-A-N-D-E-A-R, ¿ok? Las letras de bandera. Finalmente se genera una imagen así, tal cual, una bandera. Y si somos mexicanos, seguramente la imagen que tenemos en nuestro cerebro es la bandera mexicana, sin necesidad de haber dicho, piensa en la bandera mexicana. En este sentido, una lectura previa lo que ayuda es a generar estas imágenes relacionadas con las palabras que asignamos en la lectura. Cuando nosotros logramos que nuestro interlocutor llegue con unas imágenes ya creadas, esta comunicación va a ser mucho más eficaz, mucho más eficiente, porque vamos a tener una experiencia previa de la comunicación auditiva que vamos a llevar a cabo en línea.
Fomentar la buena escritura no solamente es en una situación de comunicación en línea. Fomentar la buena escritura implica también fomentar una correcta estructura mental y gramatical para poder compartir nuestras ideas. En la medida en la que más leemos, es en la medida en la que nuestras oraciones a la hora de hablar son mucho mejor estructuradas. Podemos hacer pausas, como si fueran las comas. Podemos hacer pausas más acentuadas, como la que acabo de hacer, como si fuera un punto y seguido. O incluso podemos hacer enunciados, oraciones, como si fuera un listado. Ahora mismo podría decir un resumen de lo que hemos platicado el día de hoy. 1. ¿Cuál es el concepto de la comunicación? El hacer común. 2. Debe haber una idea principal. La idea principal del día de hoy es la importancia de la escritura en la comunicación en línea. 3. La importancia y la responsabilidad que existe en los participantes de la comunicación, el emisor, el receptor, ego o alter, también llamados por otros autores. La importancia de generar las imágenes correctas cuando nosotros estamos hablando con nuestro interlocutor. 5. Las diferentes estrategias que podemos tener para fomentar una escritura correcta a través de las herramientas, a través del uso del chat o a través de compartir pantalla y usar otras herramientas que nos permitan leer además de lo que escuchamos. Y por último, el asignar lecturas previas para fomentar esta buena escritura. Para resumir y para concluir, mi recomendación para todos ustedes sería, debemos tener cuidado con la inmediatez, que es la que nos está llevando a utilizar abreviaturas, a utilizar palabras no adecuadas de manera escrita a través de los medios digitales o las redes sociales. Debemos cuidar este uso de la palabra también de manera escrita de forma manual, es decir, con lápiz, con pluma, en una hoja, fomentarla, porque de esta manera también estamos fomentando el uso adecuado de las estructuras gramaticales y el uso adecuado del lenguaje. Por último, podemos hacer un esfuerzo que en nuestras propias redes sociales evitemos estas abreviaturas e invitar a las personas que están cerca de nosotros a hacerlo de la misma manera para evitar ruidos en la comunicación. La escritura en la comunicación en línea, fomentar la buena escritura en la comunicación en línea es hoy prioritario para que nuestras imágenes y nuestro cerebro empiecen a generar estructuras mentales adecuadas y la comunicación sea total y absolutamente eficaz. Horizon, comunicación sin fronteras.